para hoy. Y yo tengo un mensaje ahí mismo para otra ocasión. Pero quisiera hablarle de esto en esta mañana. Gloria al Señor. Maravilloso es Dios, lo tiene. Amén, gloria al Señor. Le puse como tema: tienes que verte como Dios te ve. Amén. Tienes que verte como Dios te ve. Y en Isaías 55, versos del 10 al 11, la palabra del Señor lee de la siguiente manera: porque como desciende de los cielos la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. Amén. Y será prosperada en aquello para lo cual yo la envié. La palabra del Señor no torna atrás vacía. La palabra del Señor cumple su propósito. Amén. Y hace aquello para lo cual Dios le envía. Amén. Padre eterno, Dios todopoderoso, te adoro, te alabo y te glorifico y te doy más que gracias por esta mañana maravillosa. Gracias, Señor amado, por tu palabra que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de los filos. Gracias, Señor amado, por este grupo de tus hijos que se ha dado cita en este lugar, y por aquellos que a través de las redes sociales, Señor amado, se conectan. Bendícelos, premiales. Dios mío, sana el enfermo, liberta el cautivo, consuela el que está triste. Permite que tú hagas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor, porque tuyo es el poder y tú eres el que conoce los corazones, Señor amado, y las intenciones del mismo. Pido bendición para esta grey que está en este lugar y para aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, que tú contestes peticiones en esta hora a través de esta poderosa palabra. En el nombre de Jesús lo declaramos hecho. Amén. A su nombre gloria. Damos gloria a Dios. ¿Cuántos lo pueden adorar? ¿Cuántos lo pueden adorar? ¿Cuántos pueden alabar al Rey? Rey de reyes, Señor de señores, el todopoderoso Dios, el que creó los cielos, la tierra y todo lo que existe. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho hubiese sido hecho. No hay nadie más grande que el Dios que tú has conocido, el Dios que te salvó, el Dios que te sacó de las tinieblas a la luz. No hay nadie más grande que Él. Amén. Y estamos utilizando el profeta Isaías. Amén. Le llaman el profeta mayor por todo su escrito. Y el profeta Isaías, hermano, se le llama el profeta del consuelo. El profeta que habló de la consolación. Israel estaba oprimido, Israel estaba, hermano, azotado, Israel estaba sufriendo, pero Israel, hermano, se humilló delante de Dios. Qué lindo es cuando tú y yo le creemos a Dios y nos humillamos delante de Él y confesamos delante de Él nuestras faltas. Entonces Dios envía bendición y vida eterna a tu vida, a tu casa, a tu familia y a toda tu parentela. Maravilloso es Dios. Le puse como tema: tienes que verte como Dios te ve. Eso es importantísimo, porque nosotros nos vemos, hermanos, a veces derrota. Amén. Yo te traigo esto porque tengo una inquietud, hermano, y es que se están levantando tempestades, hermanos, como nunca antes contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Amén. Todo eso que se levanta, hermano, Dios está cancelándolo, pero Dios tiene una palabra poderosa, hermano, una palabra que es la que sale de la boca de Dios, y entonces Dios pelea por la iglesia, Dios pelea por los que Él salvó, para darnos victoria, para darnos bendición, para llevarnos de triunfo en triunfo, y no hay nada que verdaderamente pueda detener el avance de Dios a favor de los suyos. Dios pelea por nosotros. Tienes que verte como Dios te ve, tienes que verte, hermano, triunfante, tienes que verte triunfador, tienes que verte victorioso. No puedes verte en derrota. No, tú y yo no fuimos llamados ni escogidos para andar en derrota, sino para andar en victoria, de triunfo en triunfo, venciendo
viendo los obstáculos, los impedimentos. Así, hermano, se veía Israel derrotado. Israel se veía, hermano, que lo estaban apabullando, como dice la gente. Pero Dios lo envía a su profeta. Dios envía al profeta para darles palabra, hermano, de esperanza, palabra y promesa, para darles consuelo, para decirles: yo estoy contigo para bendecirte. Y lo que Dios está diciendo: yo estoy contigo, iglesia, para bendecirte. Yo estoy con aquellos que a través de las redes sociales, hermanos, nos están viendo, escuchando, para bendecirte. Lo que Dios quiere es darle bendición. Dios nos salva, no para dejarnos a la merced de las tinieblas, del enemigo, de las armas, sino que nos salva para bendecirlo. Y cuando tú vas, hermano, o tú y yo, o cualquiera, va para la guerra, nosotros, hermanos, para ir para la guerra, tenemos que vernos victoriosos. Hay gente que va para la guerra y se ve derrotado. Dios no quiere que tú y yo nos veamos derrotados, sino que nos veamos victoriosos. Si ya la gente de antemano está previniendo eso, esa gente nos van a asesinar, nos van a matar, nos van a golpear, nos van a herir, nos van a lastimar, nos van a hacer daño, nos van a hacer esto, nos van a hacer lo otro, hermano. Porque si desde que tú sales para la guerra te ves, hermano, y contempla a los enemigos y dices: son más grandes que yo, son más fuertes que yo, son más numerosos que yo, hermano, entonces tú dices: no, es que creo que verdaderamente eso me van a aplastar, esa gente me van a hacer mucho daño, hermano. Entonces tú estás declarando ya que tú eres un derrotado sin haber peleado, pues, como decía mi cuñado, sin haber tirado un tirito, sin todavía haber disparado, ya te sientes derrotado. Y eso no es lo que Dios quiere. Antes de que tú y yo, hermanos, enfrentemos la lucha, ya decimos: ay, yo no puedo, a mí se me hace difícil, yo creo que voy a perder, yo creo que yo no voy a ganar esta batalla, hermanos, sin buscar ayuda. Hay gente que no buscan ayuda, están afligidos, están tristes, hermano, el matrimonio se está haciendo pedazo, pero no buscan ayuda, no buscan el auxilio de arriba, no se agarran de Dios. Hermano, tú tienes un Dios que te ama, tú tienes un Dios poderoso, tú tienes un Dios que pelea por ti, hermano. Tienes que medir los enemigos que ya te mencioné ahora, tienes que medirlos con la grandeza de Dios. Es que a veces los medimos, hermano, con la estatura nuestra, como yo te dije un día. Tenemos que medirlos con la grandeza de Dios y su palabra, que es lo que te he leído en esta mañana. La grandeza de Dios y su palabra hace la diferencia, hermano. ¿Por qué la hará? Dice la Biblia: lo imposible, posible. Entonces lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Entonces retrátate en Dios, mira las grandezas de Dios, las victorias que Dios ha alcanzado, porque si tú eres de Dios y eres hijo de Dios, tú eres más que vencedor, hermano. Entonces no te declares en derrota. Son tus enemigos, cuando tú los mides con la grandeza de Dios, son tus enemigos los que están en derrota, son tus enemigos los que están heridos, son tus enemigos los que tienen que huir. La gente está huyendo del diablo y la gente está atemorizados por el diablo y por lo que el diablo hace, pero el diablo es el que tiene que huir de ti, porque la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es el diablo el que tiene que huir de ti, tú no tienes que tenerle miedo, hermano. Por eso debes, hermano, verte victorioso, por eso debes verte ganador. Te pregunto: ¿qué palabra te dirige? ¿Qué palabra te domina? ¿Qué palabra te controla? ¿La del fracaso? ¿La del enemigo? ¿La del miedo? ¿La que te dice no lo lograrás? Lo que Dios te dice, hermano, es diferente. Lo que Dios le dijo a Marta, Dios le dijo a Marta: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo que tú estás pasando es imposible para ti, lo que tú estás pasando no lo puedes solucionar, pero lo que tú estás pasando en mis manos, yo tengo la respuesta. Y así que Dios te dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo que Dios te dice es: pon tu fe en acción, pon tu fe a creer, pon tu fe, hermano, en la mano del Dios poderoso. Créele a Dios, hermano, y verás derrotado lo que te hace la guerra, verás derrotado lo que te intimida, verás derrotado lo que te entristece. Cuando tú lo mides con Dios y cuando tú le crees a Dios, como Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y se cancela la palabra del miedo, se cancela la palabra del fracaso, se cancela la palabra, hermano, negativa, se cancela la palabra de la derrota, porque ninguna de esas palabras, de esas voces, son la voz de Dios. La voz de Dios, hermano, quien te creó y quien te dio la vida, te dice: no oigas la palabra que te dice tu matrimonio es un fracaso. No oigas la palabra que te dice tu matrimonio es un fracaso. Tus hijos nunca se salvarán.
Esa es, hermano, la voz que tú y yo tenemos que rechazar. Eso no es palabra de Dios. Eso no es voz de Dios. La voz de Dios, la palabra de Dios es, hermano, de victoria. La palabra de Dios es, hermano, que verdaderamente tú vas a triunfar. Simplemente tenemos que cerrar la puerta al fracaso. Tenemos que cerrar la puerta a la derrota. Tenemos que cerrar la puerta a lo negativo, hermano, que Dios, hermano, te está abriendo. Y yo lo creo en esta hora, unas puertas grandes, unas puertas, hermano, que verdaderamente pueden posicionarte y bendecirte y prosperarte y sacarte del fracaso y de la tristeza. Esa es voz de Dios. La voz de Dios es, hermano, poderosa. La voz de Dios es que Dios hace lo imposible posible. No oigas más las palabras, hermano, de fracaso, sino dedícate a oír las palabras de triunfo, las palabras que te llevan de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y no de derrota en derrota. ¿Por qué? Porque la voz de Dios te dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque se levante el enemigo inclusive como río, el Espíritu Santo planta bandera de victoria. La palabra que tú crees te lleva a la victoria. La palabra que tú crees te lleva a la victoria o a la derrota. Todo está en lo que tú declares. Si declaras derrota, tendrás derrota, pero si declaras victoria, si tú hablas el mismo vocabulario del reino, el mismo vocabulario que habla Dios, hermano, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré por la diestra de mi justicia. Si tú oyes esa palabra y la declaras, esa palabra te lleva de triunfo en triunfo. Como creíste, te sea hecho. Como tú crees es que va a ser hecho. Si crees que estás en derrota, estarás en derrota, pero si declaras victoria, eso es lo que vas a recibir. No olvides que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es eterna, hermano. No pasará la palabra de Dios sin llevar el cumplimiento para cual Dios la envió. Por eso es que ahí dice, hermano, cuando la lluvia desciende y cuando desciende la nieve, cuando eso viene, hermano, llega, riega la tierra y hay cosecha, hay fruto, hermanos. Entonces los granjeros y todos los que trabajan en la tierra se deleitan, se gozan, porque la tierra no es árida, sino que está humedecida por el cielo. El rocío del cielo, la lluvia del cielo o la nieve, hermano, son necesarios. Entonces cuando eso viene, hermano, fructifica la tierra, saca aquellas cosas que tiene que sacar y pone aquellas cosas que tiene que poner. Entonces hay cosechas, entonces hay fruto. Entonces tú y yo tenemos, hermano, que oír la palabra de Dios, porque entonces pasamos, hermano, o nos paseamos nosotros en su palabra. Hermano, la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Las promesas de nuestro Dios no caducan. La promesa que Dios te ha hecho no caduca. Sus palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, son fieles y verdaderas. Se renuevan cada mañana, se renuevan cada día, hermano, para que los hijos del reino tengan palabra fresca, palabra de vida, palabra de Dios, palabra de consuelo, palabra de esperanza. Venga lo que venga, pase lo que pase, hermano, lo que Dios dice tiene cumplimiento. Amén. La gente dice que tienen problemas, y cuando la gente dice, ¿tú tienes problemas? ¿Tienes problemas? Pues simplemente comunícate con Google. Tú llamas a algo, ¿qué? ¿Problemas con el trabajo? Llama a Google. ¿Problemas con el marido? Llama a Google. ¿Tienes problemas con los hijos? Googlealo. ¿Problemas en el hogar? Googlea. ¿Problemas con se metió el diablo en tu casa? Googlealo, mi hijo. Eso es lo que la gente te aconseja. Antes, hermano, eran que la gente buscaba, hermano, las cosas en la guía telefónica. Ahí era que la gente buscaba todo lo que necesitaba. Ahora no, ahora es con Google. Entonces, pero te digo, busca en Dios y en su palabra, como te dice en Proverbios 3:8. Proverbios 3:8 dice, hermano,
Él es medicina a todo tu cuerpo y refrigerio a todos tus huesos. Por eso créele a Dios y no crea, hermano, que no, que si Google, no, que si aquello, no, que si lo otro. La gente está mirando, hermano, y buscando, oiga, lo que es pasajero, efímero. No están buscando lo eterno de Dios. Eso es lo que pasa con nosotros a veces, hermano. Es como Daniel. Daniel fue un hombre tremendo que pasó diferentes pruebas, luchas y batallas, pero Dios estuvo con él. Pero quiero mencionarte a Pedro. Pedro, en Lucas 5:4, Pedro le dijo al Señor, cuando el Señor le dijo, mira, Pedro, tira la red al otro lado. Y él le dijo, Señor, pero es que tú no conoces de pesca. Nosotros somos experimentados en pesca y toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Entonces, hermano, si lo has tratado todo y todo te ha fallado, salido mal, todo te ha salido mal, todo te ha salido a la forma que tú y manera que tú lo querías, hermano, pero al estilo de Cristo todo cambia. Cuando entonces Pedro dijo, pues lo voy a hacer por tu palabra, encerró gran multitud de peces. Hazlo al estilo de Dios. Tú le estás haciendo al estilo tuyo. Hay gente que dice, yo con mi mollero lo voy a hacer. No porque yo estudié tanto, no porque yo tengo tanta sabiduría, no porque yo tengo un consejero, no porque yo tengo un partner. Señor, ponle el nombre que tú quieras, pero no tienes a Dios. Es Dios. Esto es asunto de Dios. Esto es asunto del reino. Esto es asunto de creerle a Dios. Esto es asunto de la palabra de Dios. Hermano, en otra ocasión el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ve al mar y tira el anzuelo, y el primer pez que saque, ábrele la boca, porque ahí va a haber una moneda, un estatero, dice la Biblia en otro lado, una moneda. Cógela para ti, para mí, para que pague los impuestos. Tú sabes lo que es que tú tires el anzuelo y que venga un pez especialmente. Tiene que haber sido enviado por el cielo, hermano, para picar ese anzuelo, para pescarlo. Y entonces eso sucedió, y eso está en Mateo 17:27. Hermano, la palabra de Dios funciona. La palabra de Dios es eficaz, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces la palabra de Dios funciona. ¿Por qué no usar la palabra de Dios y usar, hermanos, remedios caseros? Remedios de, no porque mis antepasados, la forma que hacía era así. Tú quieres usar esa fórmula, usa la fórmula de Dios. Esa sí funciona. En Lucas, hermano, 7:7, el centurión le dijo a Cristo, mira, tu palabra es tan poderosa y tu palabra es tan grande, y yo he oído de los milagros que tú has hecho, que mi siervo está allá postrado, está prácticamente para morirse. Y entonces cuando el Señor le dijo, yo voy a ir allá, y le dijo, no, detente, espérate, no vayas allá, yo soy hombre bajo autoridad y le digo a esto y aquello, y lo hace. Si yo lo puedo hacer, cuanto más tú. Esa palabra poderosa, con que tú digas la palabra, mi alma adora la gloria de Dios. Poderoso Dios, con que tú digas la palabra es suficiente. Yo sé que si tú dices la palabra a la distancia, oiga, Dios no tiene ni que estar allá en tu hogar. Si tu esposa está enferma, si tus hijos están enfermos, si tu marido está enfermo, si el tío, el abuelo, el padrino, el que sea, ponle el nombre que sea, si está enfermo, dile al Señor, di la palabra, di la palabra. Hay una palabra poderosa, hay una palabra que surte efecto, hay una palabra que hace milagros, hay una palabra que hace prodigio, hay una palabra que cambia las tinieblas en luz. Pues entonces Él te va a decir la palabra, Él te va a decir lo que tienes que hacer. Tienes que poder, hermano, para cambiar esa palabra, las tinieblas en luz. Esa palabra tiene poder, hermano. Por eso Él te dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, que no resbalan, sino que permanecen para siempre. Amén, esa es la palabra de Dios. Por eso te iba a mencionar ahorita a Daniel. Por eso Daniel escuchó no la voz de los enemigos. Daniel no escuchó. Eso es lo que pasa con la gente que se llama ser cristianos, que están escuchando la voz de los enemigos, la voz de inclusive a veces de los mismos médicos, que te dicen, muchacho, eso es cáncer terminal, te vas a morir de esta. No, porque eso es un tumor canceroso. No, porque eso le pasó a aquel. No, porque eso le pasó a aquello. Y te están diagnosticando algo que verdaderamente tú lo puedes cancelar y decir, yo tengo un Cristo vivo y de poder, que su palabra me dice a mí
mí que por sus llagas, por sus heridas, fui yo curado. Y si por esa palabra yo fui curado, entonces yo le creo a Dios. Entonces yo le creo a la palabra de Dios. Entonces yo le creo a un Dios vivo y de poder, a un Dios que su brazo no se ha cortado, sino que está extendido para sanar, salvar, libertar, consolar, romper cadenas. Hermano, este fue la batalla que tuvo este hombre llamado Daniel. Hermano, él no escuchó la voz de los enemigos y la voz, hermano, contraria, y la voz que le decía: no, mira, no abras las ventanas, no te pongas con eso, porque te van a poner y te van a echar al foso de los leones. Ahí vas a hacer la comida de los leones. No, no te pongas con eso. Pero él dice: no, yo no voy a escuchar esa voz. Yo no voy a dejar de adorar a Dios. Yo no voy, mi alma adora a Dios. Yo no voy a dejar de creerle a Dios. Yo no voy a dejar de honrar a Dios. Yo no voy a dejar de dejar la palabra y dejar las cosas de Dios por las cosas de aquí abajo. No, Dios para mí es primero. Oh, mi alma adora a Dios. Si la gente supiera que poniendo a Dios primero, hermano, como dice él, busca primeramente su reino, su justicia, y lo demás yo te lo voy a dar por añadidura. Dios está queriendo, hermano, que si tú le das a él primado y de lo que tú careces, lo que te pasa, la enfermedad, el problema que tenga matrimonial, el problema que tenga con los hijos, el problema que tenga con la familia, con los vecinos, el problema que tenga en el trabajo, entonces será, hermano, resuelto por la mano poderosa de Dios. Ay, este hombre dijo: no, yo voy a abrir las ventanas porque yo voy a seguir adorando a Dios. Yo voy a abrir las ventanas porque yo voy a seguir clamando a Dios. No, yo voy a abrir las ventanas porque Dios ha sido bueno conmigo, porque Dios me ha bendecido. Hay gente que dice: yo no voy a la iglesia porque allí está aquel, porque allí está aquello, porque no me gusta esto, porque no me gusta aquello, porque... No, pero como decíamos nosotros otro día, pero yo vine a adorar a Dios. Pero yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Que si no me gusta aquello, no, yo vine a contemplar la hermosura de Jehová. Yo vine a contemplar la hermosura de Jehová. Yo no vine por como viene vestido fulano. Yo vine a adorar a Dios. Y Daniel, hermano, entonces no escuchó la voz de los enemigos, la voz de los derrotados, porque los que hablan negativo son los derrotados. Hello. Los que hablan negativos son los derrotados. No, los victoriosos hablan victoria, hablan palabras de Dios, hablan de la grandeza de Dios. Por más malo que esté la situación y por más enfermo que tú estás, tú vas a decir: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor es poderoso, yo sé que mi Redentor hace lo imposible posible. Hermano, yo siento la presencia de Dios en este lugar. No sé si fue que cambiamos el altar para acá, no sé lo que está pasando, o es que Dios nos quiere visitar, es que Dios nos quiere bendecir, es que Dios quiere hacer cosas grandes en este lugar. Entonces él escuchó la voz de Dios y no se dejó amedrentar. Eso hizo Daniel porque sabía lo que Dios, hermano, lo que Dios dice es fiel. Él sabía que lo que Dios dice lo puede cumplir. Es de esa palabra que estamos hablando. Lo que Dios dice, Él lo cumple. Y este Daniel lo sabía, que Dios es poderoso y fiel para cumplir lo que le había prometido, hermano, porque su palabra, hermano, no torna atrás vacía, tiene cumplimiento. La palabra de Dios no torna atrás vacía, ella tiene cumplimiento. Lo que eso dice ahí, eso se va a cumplir. Que no se cumplió ayer, que no se cumplió hace un año, que no se cumplió hace 2 años, pero se va a cumplir. Si se va a cumplir hoy, yo no lo sé. Si se va a cumplir mañana, yo no lo sé. Si se va a cumplir el mes que viene o el año que viene, yo no lo sé, pero se va a cumplir porque su palabra no torna atrás vacía, antes hace aquello para lo cual Él envió. A su nombre gloria. Hermano, por eso Daniel, por obedecer a Dios, que es lo que la gente no quiere. Pero si yo estoy sirviendo a Dios y obedeciendo a Dios y haciendo las cosas de Dios, ¿por qué me vienen estas pruebas? ¿Por qué me vienen estos achaques? ¿Por qué me vienen estas tribulaciones? ¿Por qué me vienen todos estos males? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí, Señor. O sea, tú quisieras que le sucediera a tu hermanito que está al lado tuyo. Pero ¿por qué a mí? Entonces, por obedecer a Dios, miren, aunque me tumben el cuello,
a muchos los acejaron, a muchos los metieron en la hoguera, a muchos hermanos los apalearon, a muchos los apedrearon, los siervos de Dios, por obedecer a Dios. Pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque cuando tú y yo obedecemos a Dios, hermano, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege. Y si tú vas a morir de esa, olvídate que se adelantó tu pasaje, llegaste a la presencia de Dios para gozar de vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. Vamos. Yo siento la gloria de Dios. Por obedecer a Dios cayó en el foso de los leones. Pero qué lindo es que la confianza de Daniel, a pesar de que cayó en el foso de los leones, oiga, como puso su confianza en Dios y en la palabra de Dios, Dios lo libró. Bendito el Señor. Y lo libró de tal manera que entonces Daniel dormía con los leones. Santo. Que eran feroces. Bueno, después echaron a unos ahí, que eran los enemigos. Los echaron y los hicieron pedazos. Con eso te lo digo todo. Y entonces él dormía tranquilo. Oh, en paz me acostaré, dijo David. Y así mismo dormiré. ¿Por qué? ¿Qué? Porque estaba ¿qué? Confiado. Sí, amén. Seguro en Dios, seguro en la mano de Dios. Es que tú y yo estamos seguros, hermanos. Salimos del cerco de Dios, de la presencia de Dios, de obedecer a Dios, de honrar a Dios, de glorificar. Eso hay peligro, pero honrar a Dios, aunque caiga en el foso de los leones, aunque caiga en el horno ardiendo, Él te va a librar, te va a proteger, te va a socorrer y te va a bendecir. De tal manera, hermano, que Daniel dormía tranquilo, amén, en el foso con los leones. En el mismo lugar. Es que creerle a Dios tiene buenos resultados. Estoy hablando con alguien. Creerle a Dios tiene buenos resultados. Hay gente que dejó, de los que me están oyendo, son a través de las redes, dejaron de creerle a Dios. Pero ¿desde cuándo? Y Dios no hace nada, y Dios no hace aquello, y Dios no hace aquello. Y la gente que dice, yo te voy a decir una cosa, yo todo lo resolvía, mira, con un cuchillo, o con el puño, o yo con un revólver y yo así, o un bate y a batazo limpio. Si Dios no avanza una de esas cosas, yo voy a utilizar algo, yo tengo que hacer, o hago una trampa, o un negocio fraudulento, pero si Dios no avanza, de esa manera lo va a resolver. Eso no es creerle a Dios. Eso, ay, mi alma adora a Dios. Eso es, hermano, oír la voz del enemigo que te quiere engañar, te quiere privar de los privilegios y las bendiciones del reino, hermano. Pero Darío, fíjate, eso le pasó a Daniel, pero Darío, que fue que por causa de él lo echaron a este hombre allí, Darío no pudo dormir en toda la noche. El que no puede dormir es el diablo, pero tú puedes dormir tranquilo, confiando en la palabra poderosa de Dios. La palabra de Dios es, hermano, funciona, porque la Biblia dice que es como el monte de Sión, aquellos que confían en Él, el monte de Sión, que no se amedrentan, hermano, por las amenazas, que están tranquilos, amén, y ven resultados, hermano, y los propósitos de Dios, hermano, cumplirse, y los dardos del maligno, hermano, no prevalecerán. Cree que los dardos del maligno no van a prevalecer. Va a llegar el momento que los dardos del maligno no te van a hacer la vida, hermano, papilla, hermano, un yogur. No, eso no va a pasar cuando tú le crees a Dios, como dice en Jeremías 29:11, porque los pensamientos que tengo para ti, ay, mi alma adora la gloria de Dios. Santo es Dios. Los pensamientos que yo tengo para ti son de bien. Los pensamientos que yo tengo, o sea que Dios piensa y piensa en ti, piensa en tu crisis, piensa en tu caos, piensa en lo que te duele, en lo que te lastima, en lo que te hicieron, en lo que te están haciendo. Él piensa en ti, Él está preocupado por ti, Él sabe que lo que tú necesitas, Él sabe lo que tú le estás pidiendo, Él sabe la tormenta por la cual tú estás atravesando, hermano. Pues los planes que Dios tiene para ti son planes de bien. Son planes, hermanos, de bien y no de mal. La Biblia te dice, el que guarda o el que espera en Jehová, como dice inclusive Isaías 26:3, hermano, Dios guardará en completa paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, si tú no tienes paz, es porque no estás confiando, es porque no estás creyendo, es porque no estás, hermano, saturándote de la palabra poderosa de Dios. Entonces la Biblia, hermano, te dice, hermano, que lo que ella habla, lo que ella dice, se cumple, tiene buen, fiel cumplimiento. Simplemente créale a Dios, porque Dios es veraz, Él no es mentiroso, hermano. Entonces, si la palabra de Dios se cumple, con leones o sin leones, lo que Dios dice de ti tiene cumplimiento. Si dice que somos más que vencedores, como dice Romanos 8:37, pues somos más que vencedores. Simplemente créelo, aunque las situaciones no sean fáciles, créelo. Y los enemigos, hermanos, serán derrotados, serán vencidos cuando tú le crees a Dios. Aunque no veas solución ahora, aunque no veas la respuesta ahora, aunque no veas que los problemas se están cancelando y se están yendo, síguele creyendo a Dios, sigue creyendo, sigue confiando, sigue agarrándote de las promesas de Dios, que Dios, hermano, va a quebrantar el poder de las tinieblas. Él cambia, hermano, tu lamento en gozo. No estás solo, tú no estás solo, hermano, tú que me escuchas, tú que estás aquí, tú no estás solo. Dios está contigo como poderoso gigante. El poder de Él se activa, hermano, cuando tú y yo, hermano, le creemos a Él. El poder de Dios se activa cuando tú, hermano, y yo me decido a creerle a Dios, a creer en Él, a creer en su palabra, como dice, hermano, Jeremías 23:29, que la palabra de Dios es como martillo que quebranta las rocas en dos, parte las rocas. Hermano, eso sucedió allá con los pueblos de Israel. Se partió la roca porque hacía falta que sacar, hacía falta agua para saciar su sed. Allí las rocas se tuvo que partir, tuvo que brotar agua para que su pueblo fuese saciado. Eso lo hace Dios. Si tiene que partir las rocas, si tiene que quitar ese monte del medio, Él quita el monte del medio para que tú veas su gloria. Él quita el monte para que tú veas su gloria. Él abre las rocas para saciarte. Por eso es que Él envía la lluvia, por eso es que Él envía la nieve. Hermano, es que a veces nosotros hacemos mal uso de la nieve y mal uso de la lluvia, hermano, y por eso es que hay caos. Pero cuando tú y yo usamos la lluvia, oiga, como mucha gente que siembra, oiga, y coge la lluvia y comienzan a regar las plantas, y luego esas plantas suben, oiga, y cosechan y tienen grandes resultados y bendiciones. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Por eso es que la palabra de Él, hermano, es como la lluvia. La lluvia cuando cae, hermano, riega la tierra, y cuando cae la nieve, la lluvia no vuelve a subir. Yo no he visto todavía, en los años que tengo, no me pregunte cuántos son, que son muchos, en los años que tengo, no he visto la lluvia subir, simplemente desciende. Pues así es la palabra de Dios. La palabra de Dios bajó, y una vez que la palabra de Dios vino, una vez que la palabra de Dios llegó, esa palabra, hermano, no sube. Esa palabra se queda ahí, se queda en tu vida, se queda en tu familia, se queda en tu hogar, y esa palabra comienza a germinar, comienza a dar fruto y hace aquello para lo cual Dios la ha enviado. Eso lo hace porque su palabra no torna atrás vacía, hace aquello para lo cual Dios la envía. Amén. O sea, no importa lo malo que vea, hermano, y el panorama que hay ahora, sigue creyendo, sigue confiando, hermano, que hay un Dios poderoso a tu favor. Solo, hermano, mantén la fe, no flaquees en la fe, mantente creyendo, no te rindas. Jacob, hermano, tuvo un sueño y luchó por el sueño. Jacob, hermano, peleó, hermano, toda la noche hasta que rayaba el alba. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a luchar? ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a pelear? ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a llegar por tu bendición? Otras cosas serán primero para ti, pero si tú tienes a Dios primero, entonces tú estás dispuesto a luchar por tu bendición y por tu sueño. Ahora yo te pregunto, ¿estás luchando o te estás rindiendo? Estás luchando, te estás declarando derrota. Estás luchando, te cansaste de luchar. Estás luchando, te estás rindiendo. ¿Qué estás haciendo? Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo? Todavía, hermanos, vendrán situaciones. Todavía vendrán momentos difíciles. Todavía vendrán momentos de tormenta y de malas noticias, tragedias y tiempos de prueba. Todavía eso vendrán, todavía vendrán a tu vida. Pero tú tienes una palabra poderosa. Tú tienes una palabra de parte de Dios. Tú tienes una palabra que Dios
Dios dice que su palabra no torna atrás vacía, antes hace aquello para lo cual Él envía. Esa es la palabra que tú has recibido. Esa es la palabra que ha recibido el pueblo de Dios. Esa es la palabra que han recibido aquellos que me escuchan a través de las redes sociales. Una palabra que no torna atrás vacía. Entonces, si tú tienes una palabra, hermano, de parte de Dios, que te dice, se levante lo que se levante, pase lo que pase, el Señor te dice, vamos a pasar al otro lado. El Señor te dijo a ti, vamos a pasar al otro lado. El Señor, si no te lo había dicho, te lo está diciendo ahora, vamos a pasar al otro lado. Y tú dices, con esta prueba, con esta lucha, con esta plaga, con esta enfermedad, con los anuncios que hay, con las tormentas que vamos a pasar al otro lado. Si le crees a Dios, vas a pasar al otro lado. ¿A dónde es el otro lado? Es donde Dios tiene la bendición, donde Dios tiene refrigerio, donde Dios tiene pan, donde Dios tiene codornices, donde Dios tiene agua de la peña, y donde Dios te envía la nube, hermano, de día para cubrirte, y de noche la columna de fuego para que no estés oscuro. Si estás en tinieblas es porque te da la gana, es porque no le has creído a Dios. Hermano, pelearán. A Jeremías le dijeron en Jeremías 1:19, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Mi alma adora a Dios. Eso está lindo, eso está poderoso. Pelearán contra ti. ¿Cuánto se ha levantado contra ti? ¿Cuánto se ha levantado contra mí? ¿Cuánto se ha levantado contra muchos pastores? ¿Cuánto se ha levantado? Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Yo estoy contigo para protegerte. Hermano, si Dios es grande y poderoso para cuidarte, no olvides su plan tiene cumplimiento. Si Dios es poderoso para cuidarte, su plan se va a cumplir, hermano, para que tú seas más que vencedor. Debes creer, hermano, que la victoria es tuya, porque tú eres de los que creen. Sí, Señor. Amén. Tengo yo gente aquí que creen. Amén. Tengo yo gente aquí que le cree a Dios. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Termino con esto. Bendito el Señor. Amén. Él vive. Poco para que me inviten otra vez. Todo por una palabra de Cristo. Aleluya. Todo por una palabra de Cristo. Cuando hablamos de Cristo y hablamos de Dios, estamos hablando de la misma persona. Todo por una palabra de Cristo. Por una palabra. Cristo sanó un ciego de nacimiento. Por una palabra multiplicó los panes y los peces y alimentó más de 10,000 personas. Usted dice, pastor, en la Biblia dice 5,000, pero era sin contar las mujeres y los niños. Sí, Señor. Y si parían como buenos, pues ya que sea. Por una palabra convirtió el agua en vino. Santo el Señor. No sé si todavía la ciencia lo ha descubierto, pero un milagro viene de arriba. Dígame. Amén. Por una palabra de Cristo se secó la higuera. Cristo la maldijo y le dijo, nadie comerá más de ti. Se secó. Cuando pasaron otra vez, dijo, adiós, maestro, la que tú maldijiste se secó por una palabra. Dígame. Estoy hablando de una palabra. Aleluya. Por una palabra, Cristo le dijo al mar, enmudece, calla, y se hizo bonanza. Por una palabra, Cristo le dice al mar, a la tempestad, enmudece, calla. ¿Y qué es lo que tú tienes en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu interior? Una tempestad. Pues cree que Dios te dice ahora, pues va a haber bonanza. Pues sucedió. Se fueron los vientos, se fue la tempestad, se fue todo lo malo y hubo bonanza. Dígame. Yo creo que después de eso ni gemaron, fueron, mira, suavecito, adorito. Por una palabra, Lázaro de 4 días, y de ya pesta, resucitó. Por eso fue que él le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, yo lo voy a añadir esto, si crees en mi palabra, en lo que yo digo, Lázaro resucitará. Si tú y yo creemos en lo que Dios dice, van a haber resultados de victoria. Tú te vas a gozar. No va a haber diablo ni demonio que te intimide, que te haga la guerra, que te paralice, que te deje, hermano, como si verdaderamente fueras un zombie. Hay cristianos que parecen zombies, hermanos, que no le huelen ni las azucenas simplemente por no creerle a Dios. Termino diciéndote, hermano, porque
como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará aquello para lo cual yo lo envié, será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces Dios envió una palabra de bendición, de victoria, una palabra, hermano, que te puede sanar, la palabra de Dios, el antídoto para todos los males. Una vez yo me puse a buscar, porque cada vez nos reuníamos los jóvenes y encontrábamos un sinnúmero de cosas y la gente decía, pero habrá una respuesta para esto, una respuesta para esto, y encontramos todas las respuestas a las preguntas que se hacían en la Biblia. Y la gente antes se dedicaban a leer los periódicos, a buscar paquines, a buscar revistas, a buscar esto, a buscar lo otro, pero la palabra de Dios no había tiempo. Entonces se los ahogaba las tinieblas. Hay una palabra. ¿Qué vas a hacer con ella? Bendecido Dios. ¿Le vas a creer a Dios o vas a creer las mentiras y el engaño del enemigo? Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo he predicado la palabra de Dios. Es medicina a todos nuestros huesos. Amén. Nuestros tuétanos, ella es medicina. Amén. Así que esa es la palabra de Dios. Amén. Oramos por la hermana Evelyn Ramos. Amén. Gloria a Jesús, que ha estado, hermano, escuchando a través de las redes sociales. Dios la bendiga mucho. La lleve Dios de triunfo en triunfo y conceda a Dios las peticiones de su corazón. Puestos de pie, hermano, vamos a orar por nuestra hermana Evelyn Ramos. No se olvide. Lisette Otero, hermano, es, como nosotros decimos, es nuestra hija espiritual. Vive en la Florida. A ella le dio el COVID. Ella tiene fibromialgia, algo así, no sé decir bien la palabra esa. Encima de eso le dio esa condición. Ella es una mujer de Dios, muy usada por Dios, pero está en una condición bastante difícil. Y tenemos que orar por ella para que la mano poderosa de Dios esté con ella, le dé Dios salud. Yo la llamé ayer, pero no recibí respuesta. Estoy pidiéndole al Señor, si no la tendré que llamar otra vez. Espero en el Señor que no haya pasado a cosas mayores, sino que cuando me conteste esté bien. Amén, porque esa es nuestra oración. Oramos por estas personas. Padre eterno, Dios todopoderoso, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, engrandecemos tu nombre. Más que gracias te damos, Dios mío, por esta mañana. Gracias por tu palabra poderosa, Señor amado, que no torna atrás vacía, antes hace aquello para lo cual tú la envías. Permite, Señor, que esta palabra que ha salido de este lugar siga germinando, siga dando fruto, siga sanando, salvando, libertando, consolando, siga, Dios mío, restaurando vida, y tú hagas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Permite, Dios mío, que tú bendiga, Señor amado, nuestra hermana Evelyn Ramos, Señor. Ella es tu sierva, ella te ama, Señor amado, sobre todas las cosas. Mira las batallas, las luchas que se han levantado, Señor amado, en su entorno. Pedimos, Dios del cielo, que tú la lleves de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y que tú sanes, Señor amado, todo su cuerpo, las coyunturas, sus tuétanos, Señor, que tú lo hagas para tu gloria y la bendigas sobremanera grande, bendigas toda su parentela. Te pedimos asimismo por Lisette Otero, Señor amado, para que tu mano herida, tu mano de poder esté sobre mi hermana Lisette Otero. Tú sabes la oración que llevamos día a día por ella. Permite, Dios mío, que esto que le ha tocado, Señor, tenga que abandonar su cuerpo y ella se declara en victoria, y tú hagas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Señor amado, la sanes, Dios, y salves a su familia y hagas milagros, prodigios, maravillas, y tú le abras puertas grandes para bendecirla a ella y bendecir lo suyo, Señor amado, y llevarla a aquello para lo cual tú la has llamado, porque la escogiste con un ministerio precioso y maravilloso. No permita, Dios mío, que eso sea enterrado, sino que ella lo ponga a germinar, Señor amado, y sea un instrumento, un canal de bendición para gloria de tu nombre. Bendícela a ella y bendice a toda su familia, en el nombre de Jesús. Así te pedimos por los que estamos aquí, Señor, Padre, por los que hemos oído esta palabra. Señor, yo sé que no es en vano, sino que tú, Dios mío, has hablado en nuestras vidas, para que nosotros estemos apercibidos, que venga lo que venga, pase lo que pase, suceda
suceda lo que suceda, tú, Señor amado, estás con nosotros cual poderoso gigante, llevándonos de victoria en victoria. Bendice esta Grey, bendice a cada hermano, a aquellos que no pudieron venir. Permite que para el próximo culto le tengamos en medio nuestro. Pido que la bendición tuya fluya libremente en este lugar para gloria tuya. Gracias, Señor, por esta hora. Poderoso y santo es Él. Adoramos a Dios. Yo le voy a pedir a José Báez, amén, que si no hay otra cosa que nos despide en oración. No se olvide que mañana estamos aquí orando, amén, clamando, amén, y estamos sirviéndole al Señor. Así nos quiere Dios. Invite a alguien, hermano, para que esté con nosotros y reciba las bendiciones que Dios tiene juntamente con nosotros. Que la paz de Dios sea con ustedes y gobierne sus corazones para gloria de Dios.